Hola, buenos días. Qué bueno que nos acompañas en la meditación del día de hoy, en la palabra de Dios, en el tiempo con Dios. Hoy vamos a meditar sobre el libro de los Hechos, capítulo 12, de los versículos del 13 al 25, y se llama Juicio Divino al Soberbio. Te invitamos a que nos acompañes. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿Estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Recordemos que Pedro fue encarcelado por Herodes, pero la iglesia se reunió en una de las casas a orar por la libertad de Pedro. Y este pasaje nos muestra que la respuesta de Dios a la oración de la iglesia llegó antes de lo que la iglesia misma esperaba, pues ellos seguían aún orando por la libertad de Pedro, pero Pedro ya estaba ahí a la puerta de la casa donde estaban orando y llegó ahí a buscarles también. Así es que confiemos y creamos en la oración a Dios, porque Él mueve su poder y su misericordia a favor de los que oran. La respuesta de la oración de la iglesia cambió la realidad que estaba viviendo Pedro. Tu oración también puede cambiar la realidad de personas. En Lucas 4:18, al final de este versículo, vemos lo que dijo Jesús: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Así es, Pedro vio que Dios lo había liberado de esa prisión sobrenaturalmente. Pero Pedro no se quedó con aquello, sino que dio testimonio a la iglesia del resultado de su oración por él. El dar testimonio de la oración fortalece la fe y también da gozo y esperanza. El poder de la oración también bendice a los hijos de Dios y hace caer en confusión al enemigo. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Toda autoridad es puesta por Dios, pero vemos cómo Herodes se enalteció, se llenó de orgullo, buscaba ser alabado por el pueblo, aún a través de sus malas obras, y nunca reconoció a Dios y nunca le dio la gloria a Él. Así que Dios mostró su enojo y Dios muestra su enojo al corazón soberbio. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí podemos ver que el reino de Dios va a continuar creciendo, porque
Las circunstancias adversas no podrán detenerlo. Recordamos lo que Jesús le dijo a Pedro, a este hombre que había sido libertado de esa prisión. En Mateo 16:18, Pedro escuchó de Jesús estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y Pedro ve aquí cumplida esta palabra, que las puertas del Hades, las circunstancias adversas, no iban a prevalecer contra la iglesia de Jesús. Una carta a Dios. Dios, te alabo porque aunque se desató la persecución contra el Evangelio, no has dejado de escribir los hechos de los apóstoles. Dame fe para no temer ante la oposición a tu palabra y denuedo para predicar el Evangelio. Confío en tu omnipotencia que supera la potestad de la oposición. Permíteme ver el avivamiento del Evangelio. Pues que Dios nos bendiga y no dejemos de orar por aquellos que están en alguna prisión espiritual, porque veremos la respuesta de Dios a nuestra oración. Que Dios te bendiga y nos saludamos en la próxima. Hasta luego.